Hablemos de Chile. Chile es un país vital en la región de Sudamérica. Sudamérica y también parte del Pacífico y en general a nivel mundial. Es un país que, pese a no hace mucho haber vivido una dictadura, fue un país que no solamente pudo restaurarse, sino que también evolucionó al punto de que en la región de América Latina es el país con el índice de desarrollo humano más alto. En este video pienso no solamente abarcar el sistema jurídico de Chile, sino también un poco de su historia y también dar una crítica acerca de su periodo histórico y una que otra cosa de su política actual. Y no tan actual. Con un territorio continental de 756.600 kilómetros cuadrados, más territorio en la Antártida y con la isla de Rapa Nui, Chile pertenece a tres continentes: América del Sur, Oceanía y Antártida. A su vez, pertenece a la familia jurídica neorromanista. Su idioma oficial es el español, con una población de casi 20 millones de habitantes. Su gentilicio es chileno o chilena. La capital es Santiago de Chile. Y su animal nacional es el buitre andino y el huemul. A su vez, la moneda, el peso chileno, tiene la denominación de, en cuanto a moneda, 10, 50, 100 y 500 pesos chilenos. Mientras que en los billetes, la denominación que marca el Estado es de 1000, 2000, 5000, 10.000 y 20.000 pesos chilenos. También podemos decir que la edad del país actualmente es de más de 208 años. La República de Chile se divide en 16 regiones, de las cuales se desprenden un total de 56 provincias. De ahí emanan 346 comunas, siendo Santiago la provincia con mayor número de comunas. Tiene un total de 36 comunas. Las regiones, siendo estas las regiones de Tarapacá con su capital Iquique, Antofagasta con su capital Antofagasta, Atacama con su capital Copiapó, Coquimbo con su capital La Serena, Valparaíso con su capital homónima, la región del Libertador Bernardo O'Higgins con su capital Rancagua, la región de Maule con su capital Talca, Biobío con su capital Concepción, Araucaria con su capital Temuco, Los Lagos, Puerto Montt, Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo con su capital Coayhaique, Magallanes en la Antártida chilena con su capital en Punta Arenas, la región metropolitana con su capital Santiago, que a la vez es la capital de la República, la región de Los Ríos con su capital Valdivia, Arica y Paricota con su capital Arica, y por último la región de Ñuble con su capital Chillán. Estas divisiones buscan el desarrollo comunal priorizando el nivel local al federal, garantizando así un proceso en donde la comunidad y las personas tengan el acceso directo de las garantías y protección al desarrollo y a los derechos humanos. Los historiadores dividen la historia chilena en varios periodos, siendo un total de 11, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Empezando con este último, podemos partir del desplazamiento de nómadas a través del continente oceánico y poblando la zona sur de América, siendo así que en la región de Biobío, hace unos años se descubrió una huella que pertenecía a un niño nómada que data del siglo XII antes de Cristo. Casi 2000 años después de ese hecho y ya siendo habitada esa región, empieza el desarrollo de pueblos originarios, resaltando los incas al norte de Chile, los araucanos en la parte norte-centro de Chile y los mapuches, estableciendo en la zona central de lo que hoy es Chile. A su vez también es importante resaltar que estos pueblos originarios eran expertos en agricultura, en ganadería y en metalurgia, haciendo uso de los metales. La siguiente etapa es el descubrimiento. Allá por el siglo XVI, Diego de Almagro, en búsqueda del dorado, navega por las costas del Océano Pacífico Sur, encontrando en su paso al pueblo mapuche y al pueblo araucano, desencadenando un conflicto que llevaría siglos, la Guerra de Arauco. Un 12 de febrero de 1541,
Pedro de Valdivia conquista la región y funda la ciudad de Santiago. De aquí se da la adhesión de toda esta región a la familia jurídica neorromanista. También se anexan al gobierno del Virreinato de Perú, empezando así la tercera etapa histórica, la colonia virreinal. Se establece la Capitanía General de Chile, que sigue siendo parte del Virreinato de Perú. Las disputas con el pueblo mapuche se intensifican, forzando a tomar medidas en su contra. Es así que en 1598 sucede la batalla de Córdoba, donde los pueblos indígenas casi terminan con el control español en la zona, lo que generaría 10 años después, en 1608, se legaliza la esclavitud del pueblo mapuche. Tras 80 años, se llega a un acuerdo con el pueblo mapuche, donde se termina por prohibir de nuevo la esclavitud de los mapuches. Los años pasaron en la colonia y para el siglo XVIII el reino de España hace el relevo familiar real y llega la familia Borbón, dando hincapié a las reformas borbónicas, que incrementaron el descontento social. A su vez, los terremotos en la región inestabilizaron mucho a las ciudades y las disputas con los indígenas seguían latentes. No fue hasta 1772 donde se firma la Paz de Negrete, finalizando así la Guerra de Arauco, es decir, el conflicto entre el Imperio Español y los pueblos indígenas de la región. Iniciando el siglo XIX, llegamos a la cuarta etapa, independencia, donde a base de la influencia de la Revolución Francesa y de la independencia de Estados Unidos, los virreinatos de Nueva España empiezan a levantarse de armas. Es así que en 1810 se crea la primera Junta Nacional de Gobierno, declarando a Chile como un estado independiente de la corona, y siendo Mateo de Toro y Zambrano quien toma el mando presidencial. Se le conoce como Patria Vieja a este periodo de tiempo. Existían conflictos constantes entre independientes radicales y moderados, lo que llevó para 1814 se diera la batalla de Rancagua, donde da fin a la Patria Vieja y el Imperio Español recupera el control de Chile. Sin embargo, estos movimientos independentistas no se calmaron. Fue cuando el independentista moderado Bernardo O'Higgins, junto con el argentino José de San Martín, encabezan la insurgencia, dando así que el 18 de septiembre de 1818 Chile proclamará su independencia, empezando así la Patria Nueva. O'Higgins es el presidente de Chile y posterior a esto lo rechazan. O sea, digo, ningún libertador es un santo. Y de hecho también es algo curioso que sea incluso una tradición en Latinoamérica que su libertador, su independentista, sea repudiado. Digo, está Bolívar. Digo, está Iturbide. Y en este caso está Bernardo O'Higgins. Entonces, posterior a que O'Higgins sale de la presidencia, el país entra en un caos total y en un desequilibrio político. A su vez, otro punto clave en esta época es que pide Thomas Cochrane, parecido a Cucaracha su nombre, que Chile ayude a proteger la región americana de las invasiones de España, del Imperio Español. A tal punto es que un dato curioso chistoso es que en el año de 1822 tropas chilenas llegan a las costas mexicanas para ayudar con la independencia. Noble y se agradece, pero hacía ya más de un año que nos habíamos independizado. Después de toda esta organización de la República, llegamos a la sexta etapa, la República Conservadora. Está en una guerra civil entre pimpoles y pelucones, liberales y conservadores, mejor, en 1829. Es así cuando en 1831 llega a la presidencia una serie de conservadores que se encargan de frenar las ideas liberales, así como en toda Latinoamérica en aquellas épocas. Es ahí donde en 1833 se forma podría decirse, la primera constitución que genuinamente vale de Chile. Pues anterior a esto hubo 7 constituciones distintas. En 1811, 12, 14, 18, 22, 23, 28 del siglo XIX. En esta serie de presidencias de conservaduría, Chile se expande hacia el sur, participa en el conflicto peruano-boliviano
quedándose ciertos roces entre Perú, Bolivia y Chile, que desencadenarían una guerra después de la presidencia de Gabriel Montt, siguiendo así el séptimo periodo histórico, la República Liberal. Habiendo aquí dos guerras importantes, la hispano-sudamericana, en la que Chile peleó en contra de las tropas conquistadoras de España, y la Guerra del Pacífico, en la que Chile lucha contra Perú y Bolivia, a quienes les quita territorios de Arica y Antofagasta. Llega a un convenio con Argentina, en donde renuncia a dominio de la Patagonia para evitar que éste se pueda meter en la guerra. Aun con todo, Chile se llega a extender al sur y a la isla de Rapa Nui, siendo así el primer país latinoamericano bicontinental. En 1881 se firma el Tratado Mapuche, calmando ciertas tensiones entre Chile y los pueblos originarios. A su vez, a finales del siglo XIX, llega a la presidencia José Manuel Balmaceda, quien explotó la minería, haciéndolo la actividad económica primaria de la región por excelencia. A su vez, expandió el alcance de la educación y la salud a los obreros. En 1891 explota otra guerra civil, esta vez entre el Parlamento y el Ejecutivo, donde Balmaceda se suicida y el Parlamento toma las riendas, dando pie a la siguiente etapa, el régimen parlamentario. El Congreso toma las riendas del país y explota aún más la minería, siendo un grupo de burgueses y oligarcas con intereses en lo que responde a sus beneficios particulares. La población sufría de analfabetismo extremo, siendo que casi el 60% de toda la población era analfabeta. Cayó el precio del salitre, lo que decayó a la economía chilena, a la educación y a la calidad laboral. A su vez que se daba mucha opresión violenta hacia las manifestaciones, como ocurrió en la masacre de Iquique, capital de la región de Arica. En 1924 estalla un golpe de Estado que termina por desmantelar al Parlamento y da pie a la siguiente etapa, la República Presidencial. En 1925 se establece una nueva constitución, siendo la novena de Chile. En 1929, tras el crack del 29, la economía chilena se vio aún más desplomada. Ya en los 30 llegan gobiernos de izquierda radical al poder ejecutivo con políticas socialistas, algo así. Ya para 1940 se da una alternancia en el ejecutivo y surge el periodo presidencial democristiano, en donde el pensamiento político se radicalizó. Surgen movimientos sociales cada vez más ruidosos, liderados por estudiantes y el pueblo mapuche. En esta época, Chile llega a la Antártida, obteniendo territorio y a su vez convirtiéndose en un país tricontinental. Ya en los 70s, en un sufragio se enfrentan el Partido Nacional de derecha y el Partido Unión Popular de izquierda, resultando en Salvador Allende como presidente y siendo el primer país latinoamericano en tener un gobierno socialista por sufragio. Para 1973, el general Augusto Pinochet da un golpe de Estado y el 1 de septiembre de 1973 toman el Palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo Federal en Chile, empezando así la dictadura militar, la siguiente etapa histórica en la historia chilena. La dictadura militar fue un periodo de represión político. Los partidos políticos estaban prohibidos. No era ilegal la oposición ideológica y política. Además de que las violaciones a los derechos humanos eran algo muy común. Ya para los 1980, se promulga la constitución que actualmente es vigente en Chile y su 10ª constitución. Claramente, poco a poco la dictadura de Pinochet va perdiendo fuerza y va haciendo espacio a que muchos artistas levanten la voz, muchos mapuches levanten la voz, muchas personas levanten la voz. Y en un referéndum de 1988 se pregunta a la ciudadanía si están de acuerdo que Pinochet siga en el poder o no. Y no. Y lo sacan. Pinochet muere a principios del siglo XXI sin haber sido juzgado del todo de todos sus crímenes. Se estima que en su dictadura murieron entre 10.000 y 30.000 personas.
Transición a la democracia es la 11ª etapa y la última de la historia de Chile. Posterior a las elecciones de los 90, donde sale electo Patricio Aylwin, el objetivo principal de los presidentes que le sucedieron a él, y a él incluido, es reformar las leyes y subsanar los males de la dictadura, procurar los derechos humanos y fomentar el desarrollo y la dignidad social. Ya para el siglo XXI, las alternancias entre la izquierda y la derecha daban una cierta valoración a la política. Sin embargo, el Estado siguió teniendo casos de corrupción y una que otra denuncia y protesta. Como las alternancias en el Ejecutivo eran entre centro izquierda y centro derecha, el país tuvo una cierta estabilidad política. Claro que se le señalaron casos de corrupción y de problemas hasta el 2019, donde hace un boom el Estado y el estallido social hace presencia. Para 2019, el presidente Piñera hace un comunicado a la población de que el costo del metro iba a subir. Esto fue un boom en el descontento y es aquí donde se presenta el estallido social, que por varios meses las personas empezaron a manifestarse. Piñera marca una alarma llega al punto de que marca una alarma a nivel Chile, donde están en alerta roja. Y es ahí donde el 25 de octubre de 2019 se hace una macromarcha en Santiago, reuniendo a más de 1 millón de personas en contra y protestando por los abusos de poder, por toda la desigualdad y por los problemas que tiene el Estado chileno. Y esto no nos deja más allá de ver una simple cosa, que la historia de Chile y en general la cultura tienen esta facilidad de levantar la voz. No por nada es un país que, si bien a lo largo de todo su proceso de transición a la democracia ha tenido esta transición, este intercalamiento de poder ejecutivo de centro izquierda a centro derecha, es importante también entender que este tipo de ideas nos dan pie a que la ciudadanía está consciente de su papel como ciudadanía, que no solamente levantar la mano y esperar a que un gobernante, a que alguien venga y te dé las cosas, sino que es exigible los derechos y las garantías que la Constitución. En el gobierno de Gabriel Boric se pensaba crear una nueva constitución chilena. Claro que viniendo de un estallido social, la mayoría de la gente estaba de acuerdo. No quedó nada. Y hablando de constitución, vamos a ese apartado. Chile tiene la particularidad de que ha tenido 10 constituciones y en la década de los 2020 querían hacer una 11ª constitución. Estas constituciones son de 1811, 1812, 14, 18, 22, 23, 28, 1833, 1925 y 1980, siendo la vigente. La Constitución de 1980 fue promulgada por el general Augusto Pinochet durante su dictadura, la cual ha sido reformada 70 veces desde que se promulgó. Tiene un total de 15 capítulos y 143 artículos. El primer capítulo, siendo Bases institucionales, capítulo 2, Nacionalidad y Ciudadanía, capítulo 3, Derechos y deberes constitucionales, capítulo 4, Gobierno, Presidente y Ministros, capítulo 5, Congreso Nacional, capítulo 6, Poder Judicial, capítulo 7, Ministerio Público,
Capítulo 8, Tribuna Constitucional. Capítulo 9, Justicia Electoral. Capítulo 10, Contraloría General de la República. Capítulo 11, Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. Capítulo 12, Consejo de Seguridad Nacional. Capítulo 13, Banco Central. Capítulo 14, Gobierno y Administración Interior del Estado. Y capítulo 15, Reforma Constitucional y Proceso para Nueva Constitución. Siendo este capítulo el último que se reformó en el año de 2023. Por último, la forma de gobierno se divide en los tres poderes: ejecutivo federal, legislativo y judicial. El ejecutivo se divide en presidente y ministros. Para ser presidente se requiere ser chileno, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 2 de la Constitución, tener 35 años y dura 4 años el cargo. En sus facultades están promulgar leyes, la administración pública, la política exterior, dar decretos de estado de excepción, iniciativa en gasto público. Los ministros son nombrados por el presidente y tienen que dar una rendición de cuentas anual. También son parte del gabinete presidencial. Son los tutelares de los ministerios. Los ministerios son Interior y Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Hacienda, Minería, Energía, Desarrollo Social y Familia, Defensa Nacional, Educación, Salud, Trabajo y Prevención Social, Medio Ambiente, Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Agricultura, Economía, Fomento y Turismo, Mujer y Equidad de Género, y por último, Ministerio de Culturas y Artes Patrimoniales. El Legislativo Federal se compone del Congreso Nacional, que es un congreso bicameral que se divide en diputados y senadores. Los diputados son 155 y duran 4 años en su cargo. Los senadores son 50 y duran 8 años en su cargo con relevo parcial cada 4 años. Las facultades de los diputados son iniciar acusaciones constitucionales contra autoridades y aprobar proyectos de ley de impuestos y presupuesto, esto siendo facultades exclusivas mientras que en el Senado está conocer de juicios políticos de la Cámara de Diputados y aprobar o rechazar nombramientos de altos cargos. Ambas cámaras comparten la discusión de comisión y cámara de origen, el paso a la cámara revisora y el envío al presidente para sanción, siendo básicamente la legislación. Mientras que el judicial se divide en 3 instancias. La primera, siendo tribunales de primera instancia, siendo juzgados de letras, que ven materia civil, penal, laboral, familiar, entre otras, y juzgados de policía. La segunda instancia son las Cortes de Apelación, siendo 17 tribunales en toda la República, y su trabajo es ver apelaciones de primera instancia y algunos procesos especiales. Y por último está la Corte Suprema, compuesta de 21 ministros. Es la máxima instancia y a su vez la revisora de apelaciones. El Poder Judicial Federal, el Poder Legislativo Federal y el Ejecutivo Federal fungen también como un sistema de contrapesos entre los 3 poderes. A su vez, el país está diseñado y está dividido, organizado, para evitar el centralismo del poder, siendo también uno de sus objetivos buscar que llegue el desarrollo directamente a las personas a través de las comunas.